Hola, bienvenidos a Megáfono, un programa coproducción de Artículo 19 y Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Sandra Patargo. Ella es mi compañera Dominica Menzcua. ¿Cómo estás, Dominica? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Bien, pues hoy vamos a hablar de agresiones contra mujeres en Internet. Para eso nos acompaña hoy Gisela Pérez de Hacha, integrante de la ONG Derechos Digitales. ¿Cómo estás, Gisela? Hola, ¿qué tal, chicas? Muchas gracias por la invitación. A ti, gracias, Gisela. Oye, pues queremos aprovechar que te tenemos acá un poco para poder explicar a toda la gente que nos acompaña en este programa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de agresiones contra mujeres en Internet? Y creo que para eso tenemos que entender las cuestiones básicas de lo que tiene que ver con la teoría de género, con la perspectiva de género. Gisela, ayúdanos a entender de qué hablamos cuando hablamos de género, de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, por qué podemos hablar de agresiones específicas contra mujeres en Internet. No sé si nos puedas ayudar compartiéndonos un poco. Sí, creo que es una súper pregunta. De hecho, les decía fuera del aire que cuando yo doy esta clase, lo primero que me llama la atención es que mis alumnos, mis alumnas, como que no tienen muy clara la distinción, ¿no? Primero hay que decir que cuando hablamos de mujeres, no solamente hablamos de biomujeres, es decir, de gente con vagina, sino de cualquier persona que se considera mujer, ¿no? Y eso tiene que ver con género, es decir, no necesariamente tienes que tener un cuerpo de mujer para que entres dentro de esta conversación de violencia de género en línea, ¿no? Claro. Ese es como el primer disclaimer. Y el segundo, hay una autora que a mí me gusta muchísimo, que habla de las disidencias eróticas en los 90, ¿no? Además, y me impacta cómo puede seguir siendo lo mismo. Las disidencias eróticas son todas estas expresiones, ¿no? Sexuales que se salen de lo monogámico, reproductivo y heterosexual y que se salen del patrón de género que nos toca a las mujeres. Tú, por ejemplo, hablando en Internet, nosotras en teoría solo podríamos opinar de cocina, de bebés, de moda, o sea, qué sé yo, la abuela que me decía cállate, te ves más bonita, mejor no opino nada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de la violencia social que se ejerce en contra de las mujeres que se salen de estos estereotipos. Es decir, que opinan de política, que opinan de deportes, que tienen una preferencia sexual distinta, ¿no? Que deciden vivir su género de forma distinta. Entonces, yo creo que para mí esto es como la base a partir de la cual deberíamos partir. Claro, y entender que nuestra sociedad de cierta manera está organizada, ¿no? A partir de un orden de género, como bien mencionabas, en el que a las mujeres nos ha otorgado un lugar más en lo privado, más en el silencio, exacto, más en las cosas que tienen que ver con lo doméstico, y a los hombres en lo público, en lo que tiene que ver con hacer uso de la palabra, etcétera, etcétera. Entonces es bien interesante como, por un lado, Internet nos ha facilitado a las mujeres tener una voz en el espacio público, poder transmitir nuestras opiniones, emitir nuestros mensajes, ¿no? Porque es la facilidad que da la plataforma. Pero ¿qué retos en este contexto, en este orden de género, implica que una mujer haga ese tipo de presencia en las redes sociales, en Internet? ¿Cuáles han sido las respuestas, las lecturas que podríamos dar desde esta perspectiva de la presencia de mujeres en estos espacios? Claro, pues yo creo que ahí este artículo ha hecho un muy buen trabajo documentando los casos, ¿no? Que eso es como muy importante, pero hay casos, por ejemplo, el de Marion Reimers, que es una conductora de deportes, que la atacan porque me contaba ella el otro día que el insulto que más le llega es vete a la cocina. Es como, estoy en mi cocina, ¿de qué hablas? Claro, o sea, estoy haciéndome una quesadilla. O sea, claro. Sí. Pero además es un insulto que no tiene nada que ver. Es esta noción de regrésate a la cocina, pero me estoy haciendo una quesadilla en mi cocina. Y eso es muy importante también. Es decir, cómo las amenazas se sienten como súper íntimas, porque tu teléfono es lo más íntimo que tienes. O sea, es lo más íntimo que tienes. Ayer yo estaba tuiteando, semi de broma, que en el micromachismo del día un güey se enojó conmigo porque no le di mi teléfono después de que me invitó a salir. Pero para mí mi teléfono ya es una extensión de mi cuerpo, ¿sabes? Ya me siento cyborg, o sea, lo traes, vas al baño con el teléfono. Entonces, si estás recibiendo como mujer amenazas de violación en tu teléfono, las recibes todo el día. Es decir, te levantas y es lo primero que lees. Notificación, Twitter, Facebook. 40 notificaciones de metralletas y de descripciones gráficas de cómo te van a violar, ¿no? Y justo yo quería preguntarte eso, Gisela. ¿Cómo entendemos esta violencia diferenciada? ¿Cómo vemos la violencia? No, porque sabemos que de entrada es un país violento, donde tanto hombres como mujeres, periodistas en este caso, que es el tema pues que nos trae aquí,
entendemos que tanto hombres como mujeres periodistas están siendo agredidos, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo entendemos la violencia diferenciada? ¿Cómo lo vive una mujer que está viviendo violencia con componente de género? Claro, que es también lo que alguna vez hemos platicado, Sandra. Creo que es bien interesante y también en artículo lo diferencian. Como, por ejemplo, no sé, a ciertas periodistas les pueden poner copy-paste de las amenazas genéricas a periodistas, mujeres y hombres en general. Pero otra categoría es esa precisión tan incisiva de cómo te van a violar, en dónde te van a violar, qué instrumentos van a usar para violarte. Y en un país con tantos feminicidios, es decir, en un país con tanta violencia sexual, tanto acoso en la calle, tanto acoso laboral, esto me parece que toma una dimensión distinta, porque entonces no solo es temer por tu vida, sino que la definición de discriminación es que tengas que soportar una carga extra en función de, en este caso, tu género, ¿no? Entonces, aquí no es nada más temer por tu vida, sino que también temes por tu integridad sexual, cosa que los hombres generalmente, o sea, son mucho menores las amenazas sexuales que les pueden llegar a los hombres, ¿no? Claro, que igual y ambos periodistas están recibiendo amenazas de muerte con fotos de sicarios, pero además la mujer periodista está recibiendo amenazas de daño sexual con lenguaje súper violento, ¿no? Con alusiones sexuales, que además eso nos prende un chip. Claro. En un país donde se vive tanta violencia de género, ¿no? No dices, bueno, está ahí en internet. No, sabemos la cantidad de feminicidios que hay, los casos de violencia sexual que hay en todos los estados. Entonces, ya no solo es el salir a la calle y sentir que hay un riesgo, pero además que si vas a tuitear algo, te van a estar mandando mensajes que hacen alusión a que también debes temer en redes sociales, ¿no? Claro, y sobre eso que comentas es súper interesante que pudieras compartirnos, con base en tu experiencia, qué efectos tienen estos mensajes en las mujeres tuiteras, en las blogueras, en cualquier persona, las periodistas que están utilizando estas plataformas, ¿no? Es decir, ¿es efectiva esta campaña de acoso, de difamación, de discriminación? De acuerdo con lo que tú has trabajado, con lo que has visto, ¿cuál es tu respuesta? Sí, súper efectiva, y de hecho ustedes también lo tienen bien dicho y documentado en ese sentido. La autocensura es automática casi, ¿no? O sea, te callas, dejas de opinar sobre las cosas que no te incumben como mujer, ¿no? O sea, dejas de ser controversial, piensas 4 veces antes de lanzar un tuit, y eso es también en función de tu género, ¿no? O sea, y para mí es dolorosísimo, porque sobre todo en la ONG Derechos Digitales, como empujamos mucho esta idea de Internet no solo libre, sino también Internet democrática. Claro. Es decir, un Internet donde las minorías se puedan expresar, porque no es igual. Todos tenemos acceso a Twitter, pero al señor Héctor de Mauleón lo escuchan 40 veces más y la atacan 40 veces menos que a Luisa, el caso de la menstruadora, que me parece que al rato lo podemos discutir en más profundidad, pero son juegos de poder del mundo real que también se replican en línea. Esta idea de que Internet iba a democratizar el mundo mundial en un inicio, hemos visto que no. Las mismas esquemas de discriminación se están replicando también acá. Y ahí surge otro problema que nada más lo voy a dejar en la mesa, pero es de lo más interesante que me parece a mí. Aquí no es una entidad estatal contra la cual estamos reclamando, porque el Estado tiene realmente muy poco que hacer frente a Twitter, que es una empresa constituida en Silicon Valley a la que nos aplican las reglas de Irlanda, ¿no? Es decir, la legislación irlandesa. Entonces aquí también hay un gap muy interesante que hay que tratar, por lo menos a nivel teórico y político y de resistencia, que es: ¿qué onda con las compañías intermediarias? ¿Qué onda con Twitter? ¿Cómo hacerle para que Twitter combate estas medidas de acoso sin caer en censura y sin caer en prohibición al anonimato? Claro, porque es complicadísimo que ahora también están amenazando a periodistas en Twitter, y los mismos tuiteros nos están diciendo, oigan, pásenos la IP, exíjanle a Twitter la IP de quien nos están amenazando. Y para nosotros es bien difícil decir, es que también hay una línea entre privacidad y libertad de expresión, y eso también está en manos de Twitter, y ya no solo tenemos que lidiar con el gobierno, tenemos que lidiar con una empresa. Entonces, aunque empresas como Twitter empiezan a intentar entrar en el discurso y empiezan a preocuparse por este tipo de cuestiones, pues justo ellos quieren la mayor libertad en redes, ¿no? No de repente ser este policía que empiece a censurar, pero pues sí cuidar esta parte de la violencia que empieza a incrementar cada vez más en redes sociales. Entonces, pues, en ese sentido es brutal.
Antes de irnos a corte, me gustaría como empezar a plantear algo sobre la mesa. Lo que nos trae particularmente hoy aquí es el tema de nuestro informe trimestral. Enfoca en la cuestión de amenazas en redes sociales, donde hemos documentado que el mayor número de agresiones este trimestre, de las 88 que documentamos, 23 fueron amenazas y 14 de estas fueron en redes sociales. No es algo que nunca habíamos visto, comienzan a ser cada vez más. Y pues cuando volvamos del corte me gustaría que Gisela pudiéramos platicar un poco sobre específicamente las agresiones, las amenazas en Twitter a periodistas y el impacto que tiene en estas voces que necesitan ser escuchadas en la pluralidad de Internet, que es lo que intentamos. Entonces vamos a corte y ahorita regresamos. Quédense con nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Megáfono y el día de hoy estamos abordando el tema de agresiones contra mujeres en Internet. Para ello nos acompaña Gisela Pérez de Hacha. Y antes de continuar con nuestra conversación, con nuestro diálogo, queremos compartir con ustedes un video para poner un poquito más en contexto el tema que estamos trabajando el día de hoy. Vamos con él. El trabajo que hacemos sí tiene como base la difusión en redes sociales, pero también tiene un trabajo presencial, político, real, material, y consiste básicamente en escuelas de formación para mujeres jóvenes en derechos de las mujeres. También tenemos un medio de comunicación que se llama La Crítica y también tenemos una línea de acompañamiento de aborto, etcétera. Todo esto que hacemos lo difundimos en redes porque al ser grupos que no tenemos acceso a medios hegemónicos de comunicación, las redes de comunicación nos sirven para posicionar temas que de otra forma no posicionaríamos o que no visibilizaríamos. Entonces hay críticas que hacemos hacia el sistema heterosexual, hacia el sistema feminicida, hacia la violencia que viven las mujeres, ¿no? Y moviéndonos siempre desde la propia vida, más que andar contando
muertes o desaparecidas, sino hacer lo posible para que las compañeras con las que ahora convivimos sigan con nosotras, ¿no? Sabemos que nada nos hace inmunes a la violencia y que no tenemos un remedio mágico, pero sí podemos construir herramientas, porque la cosa no es vernos como unas víctimas en potencia o que mañana... o que no podemos escapar de esto, ¿no? Entonces, más bien, estas estrategias, medios, programas que sacamos nos hacen estar construyendo formas para seguir sobreviviendo al sistema. Entonces, las redes sociales han ayudado a visibilizar trabajos que han sido silenciados históricamente por medios de comunicación hegemónicos, pero además por propias instituciones que tienen una agenda muy bien establecida. Entonces, en los propios feminismos hay un feminismo hegemónico, blanco, occidental, burgués, etcétera, que no solamente a nosotras nos dificulta el trabajo por esta campaña que pueden tener en contra del feminismo que ellas denominan radical y ellos, que es como esta cosa, algo que no deberían de existir, pero que han hecho históricamente. Entonces esto aparece desde la propia existencia del feminismo, y entonces las redes de pronto parece ser que nos equiparan un poco en visibilidad, porque somos una generación que aprendimos a sociabilizar en redes sociales, a hablar por correo electrónico, a conocer a citas o amigas por el Messenger o por el chat. Entonces esto nos puso en ventaja con respecto a muchas instituciones que no sabían cómo manejar las redes, y de alguna forma nos ha catapultado a una visibilidad de forma positiva, porque hemos llegado a más mujeres que de otra forma no llegaríamos, que puede ser desde las compañeras que van a un cibercafé hasta quienes tienen internet todos los días en su casa, que en esta ciudad, al menos en la Ciudad de México, esa es la constante por la educación universitaria, etcétera. También tiene que ver con cierto estrato social, y nos hace seguir aportando otras críticas y otras miradas que han sido silenciadas. Hola, ya estamos de vuelta en Megáfono. Pues ahorita vimos el video sobre el caso de Luisa. Ahorita en el video no hablo mucho sobre su caso. Es un caso muy relevante que tratamos con profundidad en 2014, en nuestro informe anual que pueden revisar en nuestra página. Luisa es una bloguera, defensora de derechos humanos, que ha hablado junto con otras compañeras de temas que parecieran controversiales, ¿no? Que son discursos que pueden llamar chocantes, pero que son muy relevantes para los discursos en redes, sobre todo los temas de género. Y Luisa ha sido víctima de constantes ataques en redes sociales, ¿no? Desde distintas plataformas, no solo Twitter, en Facebook, en otra red que se llama Ispachán, con un lenguaje sumamente violento, con amenazas de daño sexual. Y pues desafortunadamente no se quedó el caso de Luisa ahí, ¿no? Tenemos otros casos que seguimos documentando de mujeres que están intentando, justo como dice Luisa, ¿no? Combatir estos espacios hegemónicos por medio de las redes sociales, y que son calladas, además usando el ser mujer, ¿no? El agresor, usar el es mujer para querer censurarla, ¿no? En este sentido me gustaría hablar un poco de nuestro informe trimestral, es el tercero del año, en donde encontramos varias agresiones en redes sociales, muchas a mujeres, pero particularmente me gustaría hablar de las agresiones que no solo son a mujeres, pero además tienen el componente de género, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Kenia Vázquez, que es una periodista que estaba tuiteando sobre justamente la violencia homófoba que había en redes sociales, y ella, por estar pues justo queriendo posicionar este tema desde su papel como periodista en redes sociales, comienza a recibir amenazas con componente de género, ¿no? Amenazas de daño sexual. Entonces, pues en este sentido, me gustaría que platicáramos un poco tus percepciones sobre esto, Gisela, sobre qué implica que sean violentadas de esta manera, sobre los espacios que las mujeres estamos intentando ocupar y que nos están intentando arrebatar por ser mujeres y por querer, por ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión. Por disentir, ¿no? Sobre Además, todo, que es lo que les decía de las disidencias eróticas, por salirte de tu rol y de lo que te
A mí me llaman la atención 3 cosas. Uno, que este fenómeno ha incrementado muchísimo en los últimos 2-3 años. Es decir, yo tuve, por ejemplo, yo antes protestaba desnuda en redes y no viví la violencia que ahora se está viviendo, y fue hace 3 años. Es decir, de 3 años para acá sí he podido ver cómo está distinto. Y otra cosa también, en derechos digitales le damos seguimiento a este tipo de casos en toda América Latina, y este es el único país de toda América Latina en el que las amenazas son con fotos de metralletas, ¿no? O sea, como que también hay una apelación a toda esta cultura del narco que es... Para mí es inédita, ¿no? Es muy confusa. Los únicos otros lugares donde pasa esto son lugares con conflictos armados reconocidísimos, como en Siria, por ejemplo, ¿no? Es decir, y además, bueno, además del lado de la autocensura, del lado de, pues evidentemente, si estoy viendo que mataron a una tuitera en Tamaulipas por denunciar cosas que tienen que ver con la violencia y el crimen organizado, pues igual y yo ya me hago 40 pasos para atrás y ni se me ocurre pasar por eso. Es decir, tanto las muertes, las amenazas, bueno, el caso de Andrea Noel, también la periodista de Vice News, que le bajaron los calzones en la Condesa y no podía colaborar bien, bueno, más bien las autoridades no colaboraron con ella, entonces subió una foto a Twitter diciendo ayúdenme a encontrar a este señor, y le llovió. Terminaron apuntándole un láser afuera de su casa, ¿no? Entonces... que es cuando las amenazas de Twitter ya comienzan a pasar a las calles, ¿no? Normalmente a mí cuando la gente me pregunta, para mí, y esto es un terreno medio resbaladizo y lo reconozco, porque tenemos que saber... una de las cosas que más dice la policía cibernética cuando van víctimas con ellos, que además casi siempre son hombres, les dicen, no, pero pues cierra Twitter, cierra Facebook, ay, pues es que para qué, ya, sí, ¿no? O sea, sí, cállate. hasta te criminalizan, ¿no? Claro, que ha pasado en varios casos, justo que hemos documentado, con el de Marion Reimers, que ella fue a denunciar a la Procuraduría y le dijeron como... Pero, ¿qué estabas haciendo? O sea, como dando a entender, tú lo provocaste, ¿no? O el caso de Gloria, una periodista de Coahuila, que ella comenzó a denunciar esta violencia justo con componente de género, que fue a la Procuraduría y que le dijeron... pues es que no hay ningún delito consumado, entonces... Claro, y en este escenario sería muy interesante que igual, a partir de tu experiencia, de la chamba que tú haces, nos puedas decir justamente en este sentido... ¿cuáles son las opciones que nos ofrecen las autoridades, por ejemplo, en este panorama? ¿Cuál ha sido su respuesta ante estos ataques, estas maneras de acosar a las periodistas, a las comunicadoras, a las blogueras? ¿Cuál ha sido, cómo podríamos decir, qué calificación le ponemos, qué han hecho? O sea, ¿cuáles son las acciones y si estas acciones han sido pues útiles para atender o para siquiera frenar o contener esta problemática? ¿Tú qué opinas, Gisela? Pues el machismo es endémico, ¿no? O sea, no nada más es una cosa social que nos silencia cuando nos salimos de nuestros roles de género, sino que ir a denunciar también es salirte de tu rol de género. Entonces llegas con la policía y la policía se molesta contigo porque por supuesto que la mayoría de policías en este país son hombres y tienen cero cultura de educación de género. O sea, no tienen ni idea. Ay, pues es que te violaron, mi amor, porque estabas en minifalda. Pues es que no te puedes poner minifalda, tienes que andar toda tapada por la calle. Es que estabas caminando sola. Y lo mismo pasa en redes sociales. Su primera respuesta es, algo estabas haciendo mal tú, ¿no? Entonces ya es todo un sistema, y cómo vamos a interpelarlo, cómo vamos a atacarlo. Mucha gente dice, es que todo es culpa del anonimato, ¿no? Todo es culpa del anonimato, porque si todas las cosas no fueran... Si, la gente no se atrevería con su nombre y apellido a hacer este tipo de cosas. Y luego luego salen nombres con metralletas que coinciden con búsquedas de sicario mexicano y mandan esas fotos de metralletas para amenazar de violación o muerte a periodistas, tanto hombres como mujeres. Y es como muy confuso porque quién sabe si la persona de la foto es realmente la que está haciendo la amenaza, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio para pedirle a Twitter la dirección IP? Lo tienen que hacer las autoridades. No puede llegar artículo 19 diciendo, hola, ¿qué tal? Por favor, denme la IP de quién sabe quién. Y también esto es muy importante y lo quiero dejar claro. Para nosotras tenemos herramientas. El anonimato es una herramienta, el cifrado es una herramienta, es decir, hay que aprender a proteger nuestros datos personales cada vez más, porque es como, hoy en día es como usar condón, ¿no? O sea, entiendo que en los 70
70 el condón era otra cosa, pero hoy no puedes andar por la vida sin condón, no es lo mismo. Y no que al puedes final ir la por la vida autocensura no es la respuesta, ¿no? Exacto. No es decir, voy a dejar de hacer cibertexting o como le llaman. Sexting. El sexting. No porque al rato va a salir en redes. No, exacto, no, claro, más bien vamos a cuidarlo y vamos a Exacto. exigir que paren estas cosas. Y tampoco voy a autocensurarme de Twitter, sino nos toca seguir con esta exigencia. Y justo quería hacer hincapié en el anonimato, ¿no? Porque es un tema que se vuelve muy complicado porque al final, de cierta manera, hace más fácil para los agresores poder amenazar porque estás enfrente de una computadora, porque no sabemos quién es. Y lo hace mucho más fácil para las autoridades que no hagan nada, ¿no? Claro. Entonces, pues es un tema complicado. Y a mí me gustaría preguntarte, Gisela, ya puntualmente el efecto psicosocial en las mujeres periodistas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Kenia Vázquez, que lo van a poder ver en nuestro informe que sale el día de hoy. Ella da su testimonio y dice que al final, después de estas agresiones, ella tuvo que empezar a cuidar lo que decía y empezó a autocensurarse y piensa 2 veces antes de decir algo. Y no es la primera vez que escuchamos que una periodista dice eso y que incluso no es la primera vez que una periodista deja las redes sociales, claro. ¿no? Por este temor. ¿Qué estamos perdiendo? ¿Qué está pasando? ¿Y qué está pasando con estas mujeres periodistas? Estamos perdiendo voces, estamos perdiendo disenso, estamos perdiendo herramientas de lucha, estamos perdiendo que las chavitas de 13, 14 años vean otro discurso que no sea el de Héctor de Mauleón y sus compinches. Y por Héctor de Mauleón y sus compinches me refiero al hombre blanco privilegiado, poderoso, que es dueño de una revista, ¿no? O sea, necesitamos más voces porque si no Internet termina siendo un reflejo de la supremacía y no un reflejo realmente de lo que es la democracia y de lo que somos todas y todos, ¿no? En el sentido más amplio. Yo creo que esa parte a mí me mata. El disenso, perder el disenso por una reacción social así de violenta, en un contexto así de violento como el nuestro. Claro, hay tanto que hacer para conservar esas voces, para lograr hacer de Internet ese espacio democrático que tanto queremos, pero tendremos que, será en otra ocasión en la que podamos ampliar más sobre este tema. Hay muchísimas cosas que decir, muchas preguntas y dudas que se nos quedan en el tintero, pero no queremos dejar de agradecerte, Gisela, que hayas venido acá con nosotras a compartir tus ideas y a podernos ayudar a problematizar esta situación que definitivamente incide en la libertad de expresión y incide en nuestros derechos humanos. Yo te quiero agradecer personalmente y a nombre del equipo de este programa que nos hayas acompañado el día de hoy. Y pues vamos a seguir con la discusión. Ojalá puedan revisar tú y quienes nos están viendo este informe, ¿no? Para poder seguir con esta conversación. Justamente no es un informe concluyente. Estamos esperando que esto abra el debate, lo siga abriendo, ¿no? Porque estamos viendo que ahorita son predominantes el lenguaje del narco, que causa tanto temor, el lenguaje con violencia sexual y además el lenguaje homófobo, ¿no? Coinciden estos tres y solo generan pues mucha más autocensura en un espacio donde necesitamos que sea lo más libre posible. Entonces, en este sentido nos despedimos por ahora. Muchas gracias por habernos acompañado en Megáfono, una coproducción de Artículo 19 y Rompeviento Televisión por Internet. Hasta la próxima.